Hola, soy Sebastián Benítez, pertenezco a la Fundación Diagnóstico Cardiovascular Rosario y al Hospital Privado de Rosario. Hoy vamos a hablar sobre arterias vertebrales enfocándonos en sus aspectos anatómicos y generalidades de estudio. Las arterias vertebrales nacen de las arterias subclavias, salvo en un 4 a 6% que pueden nacer directamente del callado aórtico, existiendo también variantes más raras pero de escasa frecuencia. En esta imagen podemos observar a ambas arterias vertebrales naciendo de las arterias subclavias correspondientes. Mientras que en esta imagen ecográfica tomada con transductor cardíaco desde el hueco supraesternal, observamos el callado aórtico y el nacimiento de los grandes vasos, con la emergencia de la arteria vertebral izquierda directamente desde el callado aórtico. En cuanto a su trayecto, desde su nacimiento se dirigen a C6, donde transcurre por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, hasta ubicarse intracranealmente, donde buscan unirse con su par contralateral para formar el tronco basilar que irrigará la parte posterior del encéfalo. En estas reconstrucciones tridimensionales por tomografía computada multislice con contraste, podemos observar segmentos iniciales de las arterias vertebrales que son de difícil acceso para la exploración ecográfica, y también observamos lo que luego pasaremos a llamar segmentos B2, que es donde la arteria vertebral transcurre por el canal homónimo a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, donde a la imagen ecográfica veremos como pequeños vagones de flujo interrumpidos por la sombra acústica que generan las vértebras. Las podemos dividir en 4 segmentos. El segmento V1, que se extiende desde su nacimiento, ya sea de la arteria subclavia o el callado aórtico, hasta introducirse en el agujero transverso aproximadamente a nivel de C6. La importancia de estos segmentos B1, que es el sitio donde asientan mayor número de estenosis significativas. El segmento B2 se extiende desde su introducción a los agujeros transversos a nivel de la sexta vértebra cervical hasta llegar al atlas. Estos segmentos son los que habitualmente evaluamos por ecografía. El segmento B3 se observa desde el atlas hasta el ingreso al canal espinal, y finalmente el segmento B4, que se encuentra desde la perforación de la dura madre hasta encontrarse con la arteria vertebral contralateral para formar el tronco basilar. Vamos a ver un video de una tomografía computada multislice con contraste en un corte axial. Vamos a observar estos cortes de caudal hacia craneal y está puesto el transductor para que nosotros tengamos una relación de cuál va a ser nuestro campo de visión y qué estructuras se interpondrán en una adecuada visión de las arterias vertebrales. Observemos ahora sí el nacimiento de la arteria vertebral
cómo va ascendiendo hasta aproximadamente en 6,6, entrar al canal vertebral para continuar ascendiendo hasta que llegue a C1. En C1 va a entrar al canal espinal para ir a contactar con la contralateral y formar así la arteria basilar. Una cosa muy importante a tener en cuenta es la presencia de asimetría vertebral. Hasta en la mitad de los pacientes las arterias vertebrales son asimétricas y pueden presentar hipoplasia unilateral o atresia, habiendo dominancia unilateral que en el 80% de los casos esa dominancia es izquierda. Nuevamente, imágenes de tomografía en reconstrucción tridimensional y en vista angiográfica, donde observamos una clara diferencia entre el tamaño de las dos arterias. En este caso, la arteria de menor calibre es la arteria vertebral izquierda. Acá podríamos decir que existe una dominancia vertebral derecha. Esto es un dato que reviste mucha importancia porque cuando nosotros analicemos por Doppler, ya explicadas las dificultades que tenemos debido a las múltiples estructuras que se interponen para la evaluación de las arterias, el no registro o no encontrar un flujo en alguna de las arterias vertebrales no implica directamente que tenga algún tipo de patología, sino que se pueda tratar de una dominancia vertebral de jerarquía en el cual la arteria contralateral sea hipoplásica o incluso atrésica. El ultrasonido solo puede evaluar el tamaño, la patente de flujo y la dirección. Esto es debido a la sombra acústica que generan los procesos transversos de las vértebras cervicales que ocultan parcialmente al vaso. Si bien uno puede preguntarse por qué solo si estamos evaluando tamaño, patente de flujo y dirección, lo cual es un análisis más que completo, esto es dada su comparación con la evaluación de las arterias carótidas. Las arterias carótidas, como bien sabemos, tenemos una mejor visualización donde incluso podemos caracterizar y medir el espesor miointimal de la pared del vaso y caracterizar las placas u otro tipo de patología que asienten ya sea en sus paredes o en el interior del vaso. Aquí, debido al tamaño del vaso y a las estructuras que lo rodean, la visualización que tenemos generalmente es de estos vagones de flujo separados por la sombra acústica que generan los procesos transversos de las vértebras cervicales. A la exploración con Doppler espectral observaremos un vaso con un patrón de flujo de baja resistencia debido a que su flujo se dirige hacia endocráneo. Entendemos por flujo de baja resistencia a aquel que tenga un buen componente diastólico Este patrón de flujo puede tener sus variaciones también en relación a la edad y no necesariamente significar patología. Lo que ven en esta imagen son dos patrones de flujo vertebrales. Este en una paciente de 26 años, en el cual observamos un flujo de baja resistencia con un muy buen componente diastólico y la melladura telesistólica es prácticamente imperceptible, mientras
que en la imagen de la derecha observamos un paciente de 75 años sin patología de jerarquía, en el cual observamos un escaso componente diastólico y la melladura telesistólica, esa incisura telesistólica mucho más marcada. Insisto, estos patrones, estos cambios pueden ser propios de la edad y no significar directamente patología. Algunos tips a tener en cuenta en la evaluación de las arterias vertebrales. Se recomienda para su evaluación primero obtener una muy buena imagen, la mejor imagen posible, de la arteria carótida común, para luego barrer con el transductor en sentido posterior hasta observar las apófisis transversas vertebrales y el canal vertebral a través de ella. Dicho de otra manera, la maniobra puede ser llevar la cola del transductor hacia medial, obteniendo de esta manera un corte más posterior con el haz de ultrasonido. De esta forma visualizaremos la arteria vertebral en su aspecto longitudinal. El video que ustedes observan pueden ver cómo primero no se obtiene señal Doppler color, luego aparece un poco de señal para terminar con una señal más que aceptable, un relleno bueno. Esto lo logramos modificando la frecuencia del Doppler color. Observen ustedes que la frecuencia de la imagen bidimensional parece inalterable y lo que hacemos es bajar la frecuencia. Recuerden que cuanto mayor sea la frecuencia, menor la penetración, y a la inversa, cuanto menor sea la frecuencia, mayor la penetración. Esto también aplica al Doppler color. Por eso, ustedes observen cuál es el relleno de las arterias vertebrales, siempre sin modificar el box color, permanece en las tres imágenes en el mismo ángulo. La diferencia que tenemos es que en esta imagen la frecuencia del Doppler color es de 6.1 MHz, se pueden observar que no hay señal Doppler color. Pasamos luego, es decir, bajamos la frecuencia a 5.3 MHz, donde ya podemos observar un pequeño relleno del vaso, para terminar en una frecuencia de 4 MHz, donde observamos un más que aceptable relleno de flujo. Si nuestros equipos no nos permiten modificar la frecuencia exclusivamente del Doppler color, podemos disminuir la frecuencia del transductor, y si no podemos realizar ninguna de estas acciones, siempre, por más que no obtengamos relleno Doppler color, caer con Doppler pulsado, que es más sensible, reconoce velocidades más bajas inclusive que el Doppler color, y seguramente si es un vaso normal van a obtener el relleno el patrón de relleno habitual. Les agradezco mucho su atención y nos encontramos en el próximo tutorial.